Había una vez un pequeño pueblo rodeado de un espeso bosque donde la oscuridad y el misterio se respiraban en el aire. Los habitantes del lugar siempre habían escuchado historias sobre un duende demoníaco que acechaba en las sombras de la noche. Se decía que este ser maligno se alimentaba del miedo y la desesperación de sus víctimas y que tenía el poder de arrastrar a las almas desprevenidas hacia un destino de terror eterno. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo y la niebla cubría el pueblo, un joven llamado Marcos decidió aventurarse en el bosque prohibido. Había escuchado muchas historias sobre el duende demoníaco, pero su curiosidad y valentía lo impulsaron a desafiar el peligro. A medida que se adentraba en el bosque, Marcos podía sentir una presencia maligna acechando a su alrededor. Los árboles parecían susurrarle advertencias y el viento soplaba de una manera inquietante, como si estuviera tratando de disuadirlo de seguir adelante. Pero Marcos estaba decidido a descubrir la verdad. De repente, un escalofrío recorrió su espalda y un murmullo siniestro llenó el aire. El duende demoníaco había aparecido frente a él con sus ojos brillantes y malévolos. Su risa burlona retumbaba en los oídos de Marcos, llenándolo de un terror indescriptible. El duende se abalanzó sobre él, pero Marcos logró esquivarlo y corrió tan rápido como pudo. Sin embargo, el duende no se rindió y lo persiguió incansablemente a través del bosque oscuro. Cada vez que Marcos pensaba que estaba a salvo, el duende volvía a aparecer, recordándole que el terror nunca lo abandonaría. Desesperado y agotado, Marcos llegó a una pequeña cabaña abandonada en medio del bosque. Sabía que no podía escapar del duende, pero decidió enfrentarlo con valentía. Con un cuchillo en la mano, se preparó para el enfrentamiento final. El duende se acercó lentamente, disfrutando del miedo que había provocado en Marcos. Pero antes de que pudiera atacar, una luz brillante llenó la cabaña y el duende retrocedió, gritando de dolor. Era una antigua reliquia sagrada que había sido dejada en la cabaña, capaz de ahuyentar a los seres malignos. Marcos aprovechó la oportunidad y apuñaló al duende con todas sus fuerzas. El ser demoníaco emitió un grito aterrador y desapareció en una nube de humo negro. El pueblo quedó libre del terror que había acechado durante tanto tiempo. Marcos se convirtió en un héroe para el pueblo, pero nunca olvidó la experiencia aterradora que vivió. Aprendió que el verdadero valor no radica en evitar el miedo, sino en enfrentarlo y superarlo. Desde aquel día, se dedicó a proteger al pueblo de cualquier amenaza sobrenatural que pudiera surgir. El duende demoníaco se convirtió en una leyenda, una advertencia para aquellos que se aventuraran en el bosque prohibido. Y aunque el terror acecha en las sombras, siempre habrá valientes dispuestos a enfrentarlo y proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos.